Hola, buenas tardes. Voy poniendo la presentación de la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a ver el tema que es unidad procesal, un pilar fundamental en la teoría general del proceso. Y vamos a iniciar abordando el concepto de unidad procesal, que es como un principio clave en la teoría general del proceso. Este principio establece que el proceso judicial no puede ser dividido de manera arbitraria y debe ser entendido como un sistema único e interrelacionado. Aquí es importante, es fundamental comprender cómo los diferentes actos procesales deben estar conectados entre sí para poder garantizar la coherencia, la justicia y también la eficacia del proceso judicial. Sin esta unidad, el proceso perdería su efectividad, ya que las decisiones tomadas en cada etapa tienen influencia en las siguientes, y la fragmentación del proceso podría dar lugar a inconsistencias y a la violación de derechos procesales. La unidad procesal es una de las piedras angulares de la teoría general del proceso. Este concepto asegura que el juicio se desarrolle de manera coherente desde su inicio hasta la resolución final que se tenga. Su aplicación permite que los actos procesales se interrelacionen entre sí, asegurando que todas las decisiones y pasos del proceso judicial estén en armonía, sin interrupciones o contradicciones. Además, permite, en este caso, que el juez cuente con la información completa y organizada para poder tomar decisiones acertadas. Al comprender este principio, podremos entender mejor la estructura de cualquier juicio y también cómo llevar a cabo el proceso judicial de manera integral. Definición y fundamento de la unidad procesal. El principio de unidad procesal se encuentra reconocido y también fundamentado en diversas normativas procesales, como lo son los códigos de procedimiento civil y penal. Este principio asegura que el proceso judicial se desarrolle de forma coherente, respetando el marco legal establecido. Además, también que se vincula con principios constitucionales como el debido proceso y la tutela judicial efectiva, los cuales garantizan que las partes sean escuchadas y que el proceso se desarrolle de manera equitativa. La unidad procesal asegura que no existan lagunas vacías entre distintos actos procesales, permitiendo que el proceso siga su curso natural y se evite cualquier irregularidad que pueda surgir de la fragmentación del mismo. Y aquí el respaldo jurídico de la unidad procesal está fundamentado en proceso judicial, y que debe seguir una secuencia lógica e interconectada, sin divisiones artificiales que alteren el curso de este. La mayoría de los códigos procesales contemplan este principio, que se deriva de una interpretación adecuada de los principios constitucionales de acceso a la justicia y también al debido proceso.
Aquí también la jurisprudencia también ha jugado un papel importante en reafirmar la necesidad de que el proceso no sea fragmentado de forma que impida la tutela judicial efectiva. En algunos sistemas procesales, la unidad es tan esencial que la alteración de este principio puede llevar al, al nulidad de todo el procedimiento, lo que subraya la importancia de su aplicación. La unidad procesal y los actos procesales. Déjame ver. Disculpen, por ahí vi que pusieron un mensajito que no se escuchaba. No sé si los demás sí me escuchan o nada más si me pueden confirmar. Ok, muy bien. Gracias, Héctor. Unidad procesal y los actos procesales. Los actos procesales son las acciones realizadas por los sujetos procesales durante el desarrollo de un proceso judicial. Estos incluyen desde la presentación de la demanda hasta la ejecución de la sentencia. La unidad procesal implica que todos estos actos deben estar conectados de manera lógica y coherente, de modo que cada acto influencie el siguiente de manera fluida. Por ejemplo, la admisión de pruebas, los alegatos de las partes y la sentencia no deben verse como eventos aislados, sino como fases de un proceso único que tienen como objetivo, pues, la resolución de un conflicto. Cualquier desajuste o inconsistencia en esta etapa podría vulnerar el principio de unidad y afectar la resolución que se tenga del caso. La relación entre los actores procesales es fundamental para la consecución de una resolución judicial justa y efectiva. Cada acto, desde la presentación de la demanda hasta la sentencia final, deben estar conectados y deben de ser coherentes con los anteriores. Cuando uno de estos actos no sigue la secuencia esperada o no se realiza conforme a la normatividad, puede generarse una disonancia que afecte la integridad del juicio. Esta interconexión permite que el proceso se desarrolle sin interrupciones, proporcionando a las partes un marco claro y justo. Por ejemplo, la admisión o rechazo de pruebas deben estar estrechamente relacionadas con los argumentos de las partes para asegurar la equidad y la justicia que se tenga en el proceso. La interrelación de de los sujetos procesales. La unidad procesal no solo se refiere a la interacción entre los actores procesales, sino también a la relación entre los sujetos procesales. Los sujetos procesales, pues, ¿quiénes vienen siendo? Como el demandante, el demandado, el juez y los abogados. Ellos deben actuar de manera coordinada, respetando los tiempos, los derechos y también las responsabilidades que tienen cada uno de ellos. Esta interacción que tengan es clave para que el proceso se desarrolle sin interrupciones ni contradicciones. Cuando los sujetos procesales actúan de manera descoordinada o violan las reglas de la unidad procesal, el proceso pierde su coherencia, lo que puede afectar su imparcialidad y también su eficacia. La unidad procesal también tiene implicaciones importantes en la interacción de los sujetos procesales involucrados en el juicio.
El demandante, el demandado, el juez y los abogados tienen roles bien definidos. Como aquí viene el demandante, pues presenta la demanda. El demandado contesta a la demanda. El juez regula el proceso y dicta sentencia. Y los abogados representan a ambas partes. Cada uno de estos sujetos tiene la responsabilidad de actuar de manera y de acuerdo con las reglas procesales para poder garantizar que el juicio avance de manera fluida. Ahora, cada quien debe de hacer su parte. Esta interrelación implica no solo cumplir con sus deberes, sino también respetar los tiempos procesales y las decisiones que se tomen en cada una de las etapas del juicio, lo que a su vez favorece una resolución más equitativa y también más respetuosa de los derechos de todas las partes que están involucradas. La unidad procesal y los recursos procesales. Los recursos procesales que vienen siendo como la apelación, casación y amparo. Son mecanismos fundamentales para poder corregir errores en el proceso judicial. Sin embargo, deben ejercerse de acuerdo con el principio de unidad procesal. Esto significa que los recursos no deben interrumpir innecesariamente el curso del proceso, ni crear ninguna incongruencia entre las etapas del juicio. Por ejemplo, un recurso de apelación debe presentarse de manera que no altere la secuencia lógica del proceso, sino que busque corregir una posible irregularidad sin generar nuevos conflictos que puedan afectar el resultado del caso. El papel del juez dentro de la unidad procesal viene siendo muy fundamental. Como el centro de coordinación del proceso, el juez tiene la responsabilidad de asegurar que todos los actos procesales se desarrollen de manera coherente y conforme a derechos. No solo actúa como árbitro entre las partes, sino que el juez también organiza y supervisa el progreso del proceso, interviniendo cuando es necesario para poder mantener la unidad. Además, el juez debe tomar decisiones que respeten el principio de la unidad procesal, lo que implica evaluar de manera integral todas las pruebas, alegatos y actos anteriores antes de emitir su resolución, antes de ya de emitir su resolución final. La imparcialidad y el respeto por la unidad del proceso son esenciales para que la resolución que se dé al final sea una resolución justa. Consecuencias de la falta de unidad procesal. La ruptura de la unidad procesal puede generar consecuencias graves tanto a nivel procedural como en cuanto a la justicia sustantiva. Cuando el proceso pierde su coherencia, se corre el riesgo de incoherencia en las decisiones judiciales, ya que los actos procesales no están debidamente conectados y pueden generar contradicciones entre las fases del proceso. Además, la fragmentación del proceso puede provocar dilación, afectando los derechos de las partes involucradas. Este tipo de irregularidades también pueden afectar la tutela judicial efectiva, ya que se pueden percibir que el sistema no ofrece una resolución rápida y eficiente a las controversias que se tienen. El principio de unidad procesal está estrechamente vinculado con la tutela judicial efectiva, que es un derecho fundamental de todas las personas en el marco judicial. La unidad procesal garantiza que cada parte involucrada tenga acceso a la justicia de forma integral y sin obstáculos innecesarios.
asegurando que sus derechos sean protegidos durante todo el proceso que se tenga. La falta de unidad procesal, la falta de unidad en el proceso podría ocasionar retrasos, ineficiencias y vulneraciones al derecho de las partes a una resolución justa y oportuna. Por tanto, mantener la unidad procesal es indispensable para que de esta manera se pueda garantizar que la justicia no solo se administre, sino que también se administre de manera equitativa y sin dilaciones indebidas. Unidad procesal e imparcialidad judicial. La unidad procesal también es fundamental para poder garantizar la imparcialidad del juez. Si el proceso se fragmenta o si las diferentes etapas no están debidamente interrelacionadas, el juez puede enfrentar dificultades al momento de tomar decisiones coherentes. Además, la unidad procesal favorece un juicio justo al asegurar que todas las partes reciban un trato equitativo y que no se tomen decisiones basadas en información incompleta o en información desordenada. En este contexto, el juez debe trabajar dentro de un marco procesal estructurado, evitando que factores externos o errores procesales afecten la imparcialidad. La violación del principio de unidad procesal puede acarrear diversas consecuencias para el desarrollo del juicio. Las más comunes incluyen la, la anualidad de los actos procesales que se hayan realizado de forma incorrecta. También la posibilidad de que se reanuden etapas procesales y en casos extremos, la anulación total del proceso. Cuando se rompe la unidad procesal, se pierde la integridad del juicio, lo que afecta no solo a las partes involucradas, sino que también afecta y se pierde la confianza en el sistema judicial. Este principio asegura que en caso de errores procesales se puede corregir sin afectar la justicia fundamental que se tenga del juicio. Aquí vienen algunos ejemplos prácticos de unidad procesal. Aquí vamos a explorar dos ejemplos. El primero muestra cómo la unidad procesal se respeta correctamente en un juicio, asegurando que cada acto procesal se ajuste a las reglas del proceso. En el segundo ejemplo, se muestra cómo la falta de unidad puede alterar el curso del proceso judicial, afectando tanto a las partes como a la decisión final del juez. Por ejemplo, aquí en el caso uno de divorcio, dice la unidad procesal se mantiene cuando la sentencia de divorcio incluye la custodia de los hijos, la pensión alimenticia y también la división de bienes. Y en el ejemplo 2 de caso de infracción de tráfico, dice la falta de unidad puede ocurrir si la sanción por una infracción de tráfico se aplica de forma independiente a cada una de las infracciones que ocurren en en el mismo evento. En el juicio penal, la unidad procesal juega un rol crucial, ya que asegura que todos los elementos de la acusación, la defensa y las pruebas se integren de forma coherente para la búsqueda de la verdad material. La estructura del juicio penal depende de una secuencia lógica en la que cada acto procesal, desde la denuncia hasta la sentencia, deben estar interrelacionados.
Y pues aquí también los jueces, los fiscales y defensores deben velar para el respeto a la unidad procesal para que de esta manera poder evitar que cualquier error o descoordinación afecte los derechos del acusado o de las víctimas, lo que podría alterar la imparcialidad y también la justicia que se tenga del proceso. Y vamos a ver la otra. Unidad procesal en el derecho comparado. Bueno, aquí es interesante observar cómo el principio de unidad procesal se aplica en diferentes sistemas jurídicos a nivel mundial. Cada país tiene su propia interpretación y aplicación de este principio, lo que puede generar variaciones en la forma en que se manejen los procesos judiciales. En algunos sistemas, la unidad procesal está tan arraigada que cualquier violación se considera un vicio de procedimiento, mientras que en otros el concepto puede ser más flexible. Reflexionaremos sobre cómo este principio se integra en el derecho, en derechos internacional y qué lecciones podemos tomar de los diferentes sistemas judiciales. Aquí en este caso también estamos viendo en el juicio civil, la unidad procesal también resulta esencial para poder asegurar que los actos de las partes, los jueces y los abogados estén alineados y no se generen contradicciones. La adecuada aplicación del principio de unidad procesal garantiza que todas las pruebas sean presentadas en el momento correcto, que las partes puedan argumentar dentro del marco que establece la ley y que la resolución final pues sea coherente con el desarrollo del juicio. En ese tipo de juicio donde las relaciones judiciales entre particulares son el eje, la unidad procesal asegura que todas las decisiones judiciales estén debidamente fundamentadas y no se vulneren los derechos de ninguna de las partes. Vamos a... Vamos a ver. Bueno, antes de pasar aquí a la conclusión, bueno, por aquí veía una pregunta que decía, ¿en un juicio la fiscalía te puede preparar para el mismo? Bueno, aquí pues también depende, la fiscalía sí puede y debe prepararte, ¿verdad? Pero también depende si eres la víctima o eres un testigo. Y la fiscalía, ¿qué es lo que puede hacer? Pues explicarte cómo va a ser el juicio, decir qué tipo de preguntas se pueden recibir, también ayudarte a organizar tu relato de los hechos sin decirte qué debes de decir.
solo que sea claro y que lo que se diga pues sea honesto. Y también aclarar tus derechos como testigo o como víctima. Aquí lo que no puede hacer la fiscalía, pues no puede obligarte a mentir, tampoco puede darte un guión falso, ni no puede presionarte para decir algo que no viste o algo que no recuerdes. Aquí para manera de conclusión, nos preguntan qué conclusiones pueden extraer sobre la unidad procesal. ¿Alguien? O la de, pueden pensar en un ejemplo donde la unidad procesal sea crucial para la justicia. Bueno, aquí para contestar en lo de la primera, ¿verdad? ¿De qué conclusiones pueden extraer de la unidad de justicia procesal? Pues recordemos que la unidad procesal, garantiza que todos los actos de un proceso judicial deben de estar conectados y que también se desarrollen de manera coherente dentro del mismo expediente que se tenga. ¿Todo esto para qué? Para que se tenga una mejor organización del caso y evitar pues cualquier contradicción entre las resoluciones y asegurar que el juez tenga una visión completa del conflicto. Y más que nada aquí la unidad procesal busca que todo sea más eficiente, ordenado y que y hay una mejor justicia, ¿verdad? Que todo sea legal. ¿Alguien me puede decir algún ejemplo donde la unidad procesal sea crucial para la justicia? ¿O cómo se puede aplicar la unidad procesal en un caso práctico? Mm, Ahora no quieren participar. Ya casi se nos va a acabar ahí el tiempo. Bueno, aquí, por ejemplo, en un ejemplo en donde, ay, un ejemplo donde la unidad procesal sea crucial para la justicia, pues puede ser, por ejemplo, si una persona es víctima de un robo y también sufre agresión física, pues lo justo es que ambos hechos se analicen juntos en un mismo proceso, ya que esos dos pues están conectados, ¿verdad? O también otro caso podría ser donde esté un caso de divorcio donde también hay que decidir, pues, quién se queda con la custodia de los hijos y acerca de la pensión alimenticia, todo debe tratarse en un solo juicio. Si se hiciera por separado, podría haber alguna decisión contradictoria y pues los afectados aquí serían los hijos. A ver, no sé si alguien escribe algo. Y pues ya aquí para la última de cómo se puede aplicar la unidad procesal en un caso práctico, pues por ejemplo también se aplica cuando se juntan algunos dos temas relacionados con un mismo conflicto en un solo juicio. Ya sea, por ejemplo, si una persona choca su carro y también sufre alguna lesión, puede pedir que se le paguen por los daños del carro y aparte también por sus gastos médicos en el mismo juicio. Así el juez pues puede ver todo el problema junto y
y decidir pues de una manera más justa. Bueno, si no hay alguna pregunta, pues sería todo por la clase del día de hoy. Por ahí ya en la plataforma aparece la actividad que es entregable para esta semana, ¿verdad? Para que la realicen. Y si ya no hay alguna duda, sería todo y nos vemos en la siguiente clase la próxima semana.